La comandante Sarah Chen estaba de pie frente a la consola de comunicaciones, mientras su café se enfriaba al mirar la pantalla vacía. Los informes matutinos de las colonias exteriores deberían haber llegado hacía 3 horas. Cada día durante los últimos 6 años, con la precisión de un reloj, los 12 asentamientos humanos repartidos en 6 sistemas estelares enviaban sus actualizaciones de estado a la Tierra. Hoy, no había más que silencio. «Inténtalo de nuevo con Nueva Ginebra», le dijo al teniente Rodríguez, que trabajaba en la consola junto a ella. Rodríguez negó con la cabeza. «Sigue sin haber nada, comandante. Ninguna respuesta a ninguna de nuestras transmisiones». Sarah sintió un nudo helado en el estómago. Nueva Ginebra era la primera colonia de la humanidad más allá del sistema solar, construida en Próxima Centauri b. 2 millones de personas la llamaban hogar. Tenían el equipo de comunicaciones más avanzado fuera de la Tierra. Si alguien debía responder, eran ellos. ¿Y las otras colonias?, preguntó Sarah. Silencio absoluto en los 12 asentamientos, respondió Rodríguez. La estación Kepler, Wolf Prime, el puesto avanzado Taeti, todos. Es como si simplemente hubieran dejado de existir. Sarah tomó su teléfono seguro y marcó la línea directa del almirante Marcus Webb. El viejo soldado respondió al primer timbrazo, su voz áspera por años de comandar las fuerzas de defensa de la humanidad. Aquí Webb. Almirante, tenemos un problema. Todas nuestras colonias exteriores han quedado en silencio. Hubo una pausa. ¿Todas? Absolutamente todas, señor. Ni llamadas de auxilio, ni balizas de emergencia, nada. Simplemente dejaron de transmitir. Estaré allí en 20 minutos. Que esta información no salga de esa sala. Sarah colgó y miró alrededor del centro de comunicaciones. 6 técnicos trabajaban en sus puestos, todos con expresiones de confusión. La noticia se extendería rápidamente si no actuaba con celeridad. Escuchen todos, anunció. Lo que estamos manejando aquí es clasificado hasta nuevo aviso. Nada de hablar con familiares, amigos o cualquier persona fuera de esta instalación. ¿Entendido? Los técnicos asintieron, pero Sarah pudo ver el miedo en sus ojos. Todos tenían amigos y familiares en las colonias. Muchos habían solicitado traslados ellos mismos. El almirante Webb llegó exactamente 20 minutos después, acompañado por la doctora Elena Vázquez, la científica jefa del Consejo de Defensa Colonial. Webb era un hombre corpulento, de pelo cano y con cicatrices de la rebelión de Marte de 20 años atrás. Vázquez era pequeña y ágil, su mente siempre un paso por delante de todos los demás en la sala. «Muéstrenme lo que tienen», dijo Webb sin saludar a nadie. Sarah proyectó la red de colonias en la pantalla principal. 12 puntos rojos marcaban las colonias silenciosas, esparcidas por 6 sistemas estelares. Cada punto representaba millones de vidas humanas. La última transmisión de cualquier colonia fue hace 18 horas, explicó Sarah. Nueva Ginebra informó de operaciones normales a las 6, hora local. Desde entonces, silencio de radio total. Vázquez estudió la pantalla, sus dedos tamborileando contra su tableta. ¿Qué hay de los sistemas automatizados? Monitoreo del clima, estado de la red eléctrica, cualquier cosa. Nada, respondió Rodríguez. Cada uno de los sistemas automatizados ha dejado de emitir. Webb se cruzó de brazos. ¿Fallo de equipo? No es posible, señor, dijo Sarah. Cada colonia tiene 3 sistemas de comunicación independientes con fuentes de energía propias. Las probabilidades de un fallo total del sistema en las 12 colonias, más o menos al mismo tiempo, son básicamente 0. Vázquez levantó la vista de su tableta. Estoy viendo algo interesante en la cronología. Las comunicaciones no cesaron todas a la vez. Cesaron siguiendo un patrón. Se acercó a la pantalla y señaló cada colonia con su lápiz óptico. Nueva Ginebra enmudeció primero, luego Wolf Prime 6 horas después, y la estación Kepler 4 horas después de eso. Si lo trazas, hay una clara progresión que se mueve hacia el interior, hacia la Tierra. La expresión de Webb se ensombreció. ¿Como si algo se estuviera moviendo de colonia en colonia? Eso parece, asintió Vázquez.
Algo sistemático, metódico. Sara sintió que la habitación se enfriaba. ¿Deberíamos enviar naves de rescate? Webb guardó silencio por un largo momento, mirando fijamente los puntos rojos en la pantalla. Finalmente, habló. Sí, pero no todas a la vez. Quiero que se envíe una nave a cada una de las 3 colonias más cercanas. Naves rápidas con tripulaciones experimentadas. Entran, hacen un reconocimiento rápido y salen. Nada de heroicidades. Durante los siguientes 2 días, las naves de rescate llegaron a sus destinos. Los informes que llegaron no tenían sentido. El capitán Torres de la US Vigilant fue el primero en llegar a Wolf Prime. Su voz se quebró a través del comunicador de largo alcance mientras describía lo que encontró. El planeta parece normal desde la órbita. Los patrones climáticos no han cambiado. No hay señales de explosiones masivas o bombardeos. Pero no hay nada aquí. Ni ciudades, ni infraestructuras, ni rastro de que los humanos hayan estado alguna vez en este mundo. ¿A qué se refiere con nada? Exigió Webb. Quiero decir nada, almirante. Los lugares donde construimos nuestras ciudades están vacíos. No destruidos, no dañados, vacíos. Como si alguien hubiera cogido una goma de borrar gigante y eliminado todo rastro de presencia humana. El paisaje ha sido restaurado a su estado natural. El informe del capitán Martínez desde la estación Kepler fue idéntico. 2 millones de colonos desaparecidos sin dejar rastro. Cada edificio, cada carretera, cada pieza de tecnología humana se había desvanecido. El planeta se veía exactamente como antes de que llegaran los humanos. Pero fue el informe del capitán Lu desde Nueva Ginebra el que provocó escalofríos en todo el centro de mando. Almirante, estoy detectando algo extraño. Hay patrones geométricos en la vegetación alrededor de los antiguos emplazamientos de la colonia. Círculos y líneas perfectas que no ocurren en la naturaleza. Es como si alguien hubiera dejado una firma. Vázquez se inclinó hacia adelante. ¿Puede conseguir imágenes más cercanas? Ya estoy en ello. Transmitiendo ahora. Las imágenes aparecieron en la pantalla principal. Vastos círculos de vegetación de diferentes colores marcaban el paisaje, creando patrones que solo podían verse desde el espacio. Eran hermosos y aterradores a la vez. Son mensajes, susurró Vázquez. Los lenguajes geométricos son comunes en las matemáticas avanzadas. Alguien está intentando comunicarse. Webb estudió los patrones. ¿Qué dicen? Necesito más tiempo para analizarlos, pero la estructura básica sugiere una advertencia o una declaración. La simetría es demasiado perfecta para ser aleatoria. Durante la semana siguiente, más naves de rescate regresaron con informes idénticos. 12 prósperas colonias humanas, hogar de más de 20 millones de personas, simplemente se habían desvanecido. Cada edificio, cada pieza de tecnología, cada rastro de presencia humana había sido borrado. La única evidencia de que los humanos habían estado allí eran los extraños patrones geométricos dejados en la vegetación. Sara se encontró trabajando jornadas de 18 horas, coordinando con los equipos de búsqueda e intentando dar sentido a lo imposible. Tenía amigos en Nueva Ginebra, gente con la que había crecido y que estaban emocionados por empezar una nueva vida entre las estrellas. Ahora ya no estaban, y ni siquiera sabía si estaban vivos o muertos. ¿Alguna suerte con los patrones? Le preguntó a Vázquez durante una de sus sesiones de estrategia nocturnas. La científica parecía agotada. Los he pasado por todos los algoritmos lingüísticos que tenemos. Las matemáticas son increíblemente complejas, más avanzadas que cualquier cosa en nuestras bases de datos. Pero creo que empiezo a entender la estructura básica del mensaje, y es una advertencia. Los patrones nos dicen que estos mundos han sido purgados por violar algún tipo de ley o estándar. Hay referencias a una expansión indigna y a una agresión primitiva. Webb, que había estado escuchando desde el otro lado de la sala, se acercó para unirse a ellas. ¿Está diciendo que alguien nos juzgó y nos consideró deficientes? Eso parece. El patrón sugiere que nuestras colonias fueron eliminadas porque no cumplimos con algún tipo de estándar para la expansión interestelar. Sara sintió que la ira crecía en su pecho. 20 millones de personas desaparecidas así como así.
Porque alguien decidió que no éramos lo suficientemente buenos. Se pone peor, continuó Vázquez. El patrón final en cada sitio contiene lo que creo que es una cuenta atrás. Basándome en la progresión matemática, creo que tenemos unos 30 días terrestres antes de que ocurra algo más. La mandíbula de Webb se tensó. Vienen a por la Tierra. A la mañana siguiente, Webb convocó una sesión de emergencia del Consejo de Defensa Colonial. Sara y Vázquez se unieron a él en la sala de reuniones seguras, en las profundidades del Pentágono. Alrededor de la mesa se sentaban los líderes militares y políticos más poderosos de la Tierra. Señoras y señores, comenzó Webb, nos enfrentamos a una amenaza de nivel de extinción. Una fuerza desconocida ha eliminado nuestras 12 colonias exteriores y parece estar planeando un asalto a la propia Tierra. La sala estalló en preguntas y discusiones. Algunos miembros del Consejo exigían una acción militar inmediata. Otros insistían en intentar un contacto diplomático. Unos pocos sugirieron evacuar la Tierra por completo. Webb esperó a que el ruido se calmara. No sabemos a quién nos enfrentamos, pero su tecnología está mucho más allá de la nuestra. Pueden borrar civilizaciones enteras sin dejar rastro. Pueden remodelar superficies planetarias a voluntad, y vienen hacia aquí en 30 días. El general Harrison, el principal asesor militar del Consejo, se inclinó hacia adelante. ¿Cuáles son nuestras opciones ahora mismo? Tenemos 3 opciones, respondió Webb. Podemos intentar huir, aunque dudo que podamos evacuar más que una fracción de la población de la Tierra en 30 días. Podemos intentar negociar, aunque estos seres ya han demostrado que prefieren la acción a las palabras. O podemos luchar. ¿Luchar con qué?, preguntó la secretaria Morgan, la líder civil del Consejo. Acaba de decir que su tecnología está más allá de la nuestra. Webb guardó silencio por un momento. Luchamos con lo que tenemos y esperamos que ser humanos sea suficiente. Sara observó los rostros alrededor de la mesa. Vio miedo, ira y determinación. La Tierra se había enfrentado a la extinción antes, por asteroides, cambio climático y guerras. La humanidad siempre había encontrado una manera de sobrevivir. Pero esto era diferente. Este era un enemigo que no podían entender, usando armas que no podían igualar, por razones que no tenían sentido para las mentes humanas. Necesito voluntarios, anunció Webb. Gente dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger nuestro mundo. Esto no será una guerra tradicional. Tendremos que pensar diferente, actuar diferente, convertirnos en algo que nuestro enemigo no espera. Sara se puso de pie. Yo me ofrezco voluntaria, señor. Uno por uno, otros alrededor de la mesa se levantaron. Al final de la reunión, todos en la sala se habían comprometido con la lucha. Cuando salían de la sala de reuniones, Vázquez apartó a Sara. He estado pensando en esos patrones. Hay algo en ellos que me inquieta. ¿A qué te refieres? Son demasiado perfectos, demasiado limpios. Quienquiera que haya hecho esto tiene tecnología que puede remodelar la materia a nivel molecular. Pero eligieron dejar mensajes en patrones de crecimiento vegetal. Es como si quisieran que supiéramos lo que pasó. Sara lo consideró. Quizás están tratando de asustarnos. O quizás están siguiendo reglas que no entendemos. Leyes que les exigen dar advertencias antes de actuar. ¿Crees que nos darán la oportunidad de rendirnos? Vázquez asintió. Creo que nos van a ofrecer la misma opción que probablemente ofrecieron a las colonias. Someterse o ser purgados. Sara miró de nuevo hacia la sala de reuniones, donde Webb todavía hablaba con los líderes militares. Y si nos negamos a someternos, entonces descubriremos qué pasa cuando alguien subestima a la especie humana. Al salir del Pentágono esa noche, Sara miró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. En algún lugar ahí fuera, algo venía a por la Tierra. Algo que ya había demostrado que podía borrar la civilización humana con una facilidad pasmosa. Pero los humanos nunca habían sido buenos aceptando la derrota. Habían salido arrastrándose de las cuevas y cruzado continentes, sobrevivido a edades de hielo, plagas y guerras que deberían haberlos destruido. Habían alcanzado las estrellas a pesar de cada obstáculo en su camino. Ahora,
Algo de esas estrellas venía a juzgar si la humanidad merecía existir. Sara sonrió sombríamente mientras se subía a su coche. Quienquiera que viniera estaba a punto de aprender que los humanos no pedían permiso para existir. No se sometían al juicio de nadie. Luchaban. El capitán James Morrison llevaba 3 meses patrullando el borde exterior del sistema solar cuando sus sensores detectaron algo imposible. La US Defiant, la nave de patrulla de espacio profundo más avanzada de la humanidad, había estado buscando cualquier señal de la fuerza que destruyó las colonias. Ahora, a 40.000 millones de kilómetros de la Tierra, esa fuerza los había encontrado. Capitán, tiene que ver esto, dijo la teniente Park desde la estación de sensores, su voz tensa por el miedo. Morrison se acercó a su consola y sintió que se le helaba la sangre. La pantalla mostraba 12 objetos masivos acercándose desde el espacio interestelar. Cada uno era más grande que la luna de la Tierra, moviéndose en formación perfecta a una velocidad que debería haber sido imposible para algo tan grande. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen al sistema interior?, preguntó Morrison. Los dedos de Park danzaron sobre sus controles. A su velocidad actual, aproximadamente 6 horas. Pero, capitán, hay algo más. Estoy detectando firmas de energía que nunca he visto. Estas naves están generando niveles de potencia que rivalizan con nuestro Sol. Morrison activó la baliza de emergencia de la nave, transmitiendo sus hallazgos directamente a la Tierra. Luego, ordenó a su tripulación que retrocediera a una distancia más segura mientras mantenía contacto visual con la flota que se aproximaba. Las naves alienígenas se movían con precisión matemática, sin desviarse nunca de su rumbo o formación. A medida que se acercaban, los sensores de la Defiant revelaron detalles que desafiaban la comprensión humana. Las naves parecían estar hechas de un material que oscilaba entre materia sólida y energía pura. Sus superficies ondulaban con patrones de luz que dolían al mirar directamente. Están reduciendo la velocidad, informó Park, tomando posición en el borde del cinturón de asteroides. Morrison observó en la pantalla principal cómo las 12 naves se disponían en una esfera perfecta alrededor del sistema solar. Cada nave estaba posicionada con precisión geométrica, creando una jaula de tecnología alienígena alrededor del hogar de la humanidad. ¿Alguna respuesta a nuestros intentos de comunicación?, preguntó Morrison. La capitán de corbeta Sarah Kim negó con la cabeza. Nada en ninguna de las frecuencias que hemos probado. Pero, capitán, estoy detectando algún tipo de acumulación de energía en la nave líder. El espacio entre las naves alienígenas comenzó a brillar con una suave luz azul. La luz se concentró en un único punto directamente entre la Tierra y Marte, volviéndose más brillante hasta convertirse en una estrella en miniatura. Entonces, increíblemente, la luz comenzó a tomar forma. Una figura se materializó en el vacío del espacio, de tamaño humano, pero claramente no humana. Era alta y esbelta, con una piel que parecía hecha de la misma energía cambiante que las naves. Sus ojos eran puntos de luz blanca brillante, y cuando habló, su voz llegó a todos los dispositivos de comunicación humanos en el sistema solar simultáneamente. Pueblo del tercer planeta, dijo la figura, su voz cargada con el peso de los eones. Soy Heraldo Sepon, de la hegemonía de mundos ascendidos. Escucharéis. En la Tierra, el almirante Webb estaba en el centro de mando de emergencia, rodeado por los líderes de todas las naciones importantes. La imagen del alienígena apareció en las pantallas de todo el mundo, transmitiéndose en todas las frecuencias. Somos los guardianes de esta región galáctica, continuó Heraldo Sepon. Durante 12 millones de vuestros años, hemos mantenido la paz y el orden entre las estrellas. Hemos observado a vuestra especie desde que mirasteis por primera vez al cielo nocturno y os preguntasteis si estabais solos. El heraldo levantó una mano, y el espacio a su alrededor se llenó de imágenes. Escenas de la historia humana se desarrollaron en 3 dimensiones. Guerras, destrucción ambiental, la extinción de innumerables especies, la construcción y destrucción de civilizaciones. Habéis sido juzgados, dijo Sepon. Vuestra expansión más allá de vuestro mundo natal violó las leyes fundamentales de la civilización galáctica. Lleváis la violencia en vuestro código genético. Destruís los mundos que habitáis.
Hacéis la guerra contra vuestra propia especie por recursos y territorio. Webb sintió que sus manos se cerraban en puños. A su alrededor, los líderes mundiales observaban en un silencio atónito mientras su especie entera era juzgada por seres que nunca supieron que existían. Vuestras colonias han sido purgadas, continuó el heraldo. Los 20 millones de individuos que vivían en esos mundos han sido reubicados en mundos más adecuados para especies primitivas. Viven, pero nunca más contaminarán la galaxia con su presencia. Un jadeo colectivo recorrió a todos en el centro de mando. Los colonos estaban vivos, encarcelados en algún lugar, pero vivos. Tenéis 30 de vuestras rotaciones solares para tomar una decisión, anunció Sepon. Desmantelad toda la tecnología más allá de vuestra atmósfera planetaria. Retirad todas las naves a vuestro mundo natal. Someteos a un confinamiento permanente dentro de vuestro sistema solar. Haced esto, y se permitirá que vuestra especie continúe existiendo dentro de los límites de vuestro sistema de origen. Las imágenes alrededor del heraldo cambiaron, mostrando estaciones espaciales, naves y satélites humanos siendo destruidos sistemáticamente por armas que convertían la materia en energía con pasmosa facilidad. Negaos, dijo Sepon, y vuestro mundo será purgado como lo fueron vuestras colonias. Vuestra especie se unirá a las otras que hemos reubicado para preservar la paz galáctica. Se os darán nuevos mundos para habitar, mundos donde no podréis dañar a nadie más que a vosotros mismos. La doctora Vázquez, que había estado estudiando las lecturas de la tecnología alienígena, de repente agarró el brazo de Webb. Almirante, mire las firmas de energía. No solo nos están amenazando. Tienen la capacidad de mover nuestro planeta entero si quieren. El heraldo pareció escuchar sus palabras a pesar de la distancia imposible. La humana designada como científica tiene razón. Poseemos la tecnología para reubicar cuerpos estelares. Vuestro mundo puede ser movido a cualquier lugar que elijamos. Puesto en órbita alrededor de cualquier estrella que seleccionemos. No es necesario que muráis, pero nunca más amenazaréis la paz de las especies civilizadas. La presidenta Martínez de la Alianza Terrestre dio un paso adelante. ¿Qué les da el derecho de juzgarnos? ¿Qué les hace pensar que son mejores que la humanidad? Los brillantes ojos de Heraldo Sepon se fijaron en la presidenta. Hemos evolucionado más allá de la necesidad de la violencia. No hemos librado una guerra en 8 millones de años. No consumimos más recursos de los que necesitamos. No destruimos los ecosistemas de nuestros mundos. No torturamos a otras especies por entretenimiento ni las matamos para comer cuando existen alternativas. El heraldo hizo un gesto y aparecieron nuevas imágenes que mostraban los mundos de la hegemonía. Planetas hermosos donde diferentes especies vivían en perfecta armonía. Sus ciudades se integraban perfectamente con los ecosistemas naturales. Tecnología que funcionaba con la naturaleza en lugar de contra ella. Seres que habían trascendido la necesidad de conflicto o competencia. Así es como se ve la civilización cuando una especie supera sus orígenes primitivos, explicó Sepon. Esto es en lo que podríais convertiros con suficiente tiempo y la guía adecuada. Pero primero, debéis ser contenidos hasta que aprendáis a controlar vuestros impulsos violentos. El secretario general Chen de las Naciones Unidas dio un paso adelante. ¿Y si nos negamos a ser contenidos? ¿Si elegimos luchar? Por primera vez, Heraldo Sepon mostró algo que podría haber sido emoción. La luz alrededor de su forma parpadeó, y su voz llevaba una nota de lo que sonaba casi como tristeza. Entonces demostraréis exactamente por qué vuestra especie requiere contención. Probaréis que la violencia es vuestra primera respuesta a cualquier desafío. Validaréis cada observación que hemos hecho sobre vuestra naturaleza primitiva. El heraldo hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era más suave. No deseamos reubicar a toda vuestra especie. Muchos de vosotros mostráis potencial para crecer más allá de vuestras limitaciones actuales. Pero no permitiremos que extendáis vuestra violencia a otros mundos. La galaxia ha visto demasiada guerra, demasiada destrucción. Existimos para evitar que tales cosas vuelvan a suceder. Webb encontró su voz. ¿Dices que nuestros colonos están vivos? ¿Dónde están? Han sido reubicados en un mundo en un sistema distante,
lejos de cualquier especie civilizada. Es un buen mundo, adecuado para vuestra biología. Vivirán vidas plenas, pero nunca más abandonarán ese sistema. Sus hijos crecerán en paz, sin el conocimiento de que la violencia es una opción. Estás hablando de una prisión, dijo Webb. Preferimos el término santuario, respondió Sepon. Un lugar donde vuestra especie puede existir sin amenazar a otras. El capitán Morrison, que todavía observaba desde la Defiant, abrió un canal de comunicación. Heraldo Sepon, ¿puedo hacer una pregunta? La figura alienígena dirigió su atención hacia él. Habla, guardián del vacío. ¿Cuántas especies habéis reubicado? 43, respondió Sepon sin dudar. Todas mostraron el mismo patrón que vuestra especie. Rápido avance tecnológico combinado con impulsos agresivos incontrolados. Todas eligieron la violencia cuando se les ofreció la opción de un confinamiento pacífico. Morrison sintió que se le encogía el corazón. ¿Y cuántas eligieron el confinamiento pacífico? Ninguna, dijo el heraldo simplemente. Las especies violentas siempre eligen la violencia. Es su naturaleza. No esperamos nada diferente de la humanidad. La declaración quedó suspendida en el espacio como un desafío. Alrededor de la Tierra, la humanidad observaba como su juez y jurado dictaba lo que sonaba como una sentencia de muerte. No la muerte del cuerpo, sino la muerte de todo lo que los hacía humanos. La muerte de la exploración, de los sueños, de la esperanza de que algún día pudieran caminar entre las estrellas como iguales. La presidenta Martínez volvió a hablar. ¿Y si estáis equivocados sobre nosotros? ¿Y si podemos demostrar que somos capaces de más que la violencia? Heraldo Sepon guardó silencio por un largo momento. En 12 millones de años, nunca nos hemos equivocado en tales asuntos. Las especies primitivas siguen patrones predecibles. Pero si creéis lo contrario, tenéis 30 rotaciones para demostrarlo. Usad ese tiempo sabiamente. La figura alienígena comenzó a desvanecerse. No nos comunicaremos con vosotros de nuevo hasta que expire el plazo. Usad el tiempo para preparar a vuestra gente para la reubicación. Haced la transición más fácil aceptando lo inevitable. Espera, gritó Webb. Dices que nos habéis estado observando durante toda nuestra historia. ¿Qué te hace pensar que nos entiendes? El heraldo se detuvo en su disolución. Os entendemos porque una vez fuimos como vosotros. Hace mucho tiempo, mi especie casi se autodestruyó a través de la guerra y la catástrofe ambiental. Fuimos salvados por seres similares a lo que ahora nos hemos convertido. Nos enseñaron que la verdadera fuerza proviene de trascender la violencia, no de abrazarla. ¿Y si se hubieran equivocado?, insistió Webb, si hubieran contenido a tu especie antes de que tuvierais la oportunidad de evolucionar. Entonces la galaxia sería un lugar más seguro, respondió Sepon. Pero eso no sucedió. Demostramos ser dignos de la libertad a través de millones de años de desarrollo pacífico. Vuestra especie ha existido por una fracción de ese tiempo y ya ha extendido la violencia a 12 mundos. La imagen del heraldo parpadeó una última vez. 30 rotaciones, dijo, y luego se desvaneció. El espacio alrededor de las naves alienígenas volvió a la normalidad, pero las naves permanecieron en su formación perfecta, un recordatorio constante de que la humanidad ya no estaba sola en el universo. En el centro de mando en la Tierra, el silencio se prolongó durante casi un minuto antes de que alguien hablara. Bueno, dijo finalmente la presidenta Martínez, eso podría haber ido mejor. Webb se giró para encarar a los líderes mundiales reunidos. Tenemos que asumir que decían la verdad en cada palabra. Tienen la tecnología para reubicar nuestro planeta entero, y lo han hecho 43 veces antes. Para ellos, solo somos otra especie violenta que necesita ser contenida. Pero nuestros colonos están vivos, señaló el secretario general Chen. Eso es algo. Vivos y encarcelados, corrigió Webb. Junto con el destino final de toda nuestra especie si no encontramos una manera de hacerles cambiar de opinión. Vázquez levantó la vista de su tableta de análisis. Almirante, he estado estudiando los patrones de energía alrededor de sus naves. La tecnología que usan se basa en la manipulación del campo cuántico a una escala que no creía posible.
Pero hay algo interesante en la estabilidad de los patrones. ¿A qué se refiere? Los campos están perfectamente ordenados, matemáticamente precisos. Es como si toda su base tecnológica dependiera de mantener una armonía y un equilibrio perfectos. Cualquier interrupción de esa armonía podría afectar sus sistemas. Webb asintió lentamente. ¿Está diciendo que podríamos tener una debilidad que explotar? Estoy diciendo que su mayor fortaleza podría ser también su mayor vulnerabilidad. Han evolucionado para eliminar el caos y la imprevisibilidad de su existencia. Pero los humanos nos especializamos en el caos y la imprevisibilidad. Alrededor de la sala, los líderes mundiales intercambiaron miradas. Por primera vez desde el ultimátum alienígena, había algo que podría ser esperanza en sus ojos. 30 días, dijo Webb. 30 días para rendir todo lo que nos hace humanos o encontrar una manera de luchar contra dioses. Miró alrededor de la sala, a los rostros de las personas que decidirían el destino de la humanidad. Sugiero que nos pongamos a trabajar. En las profundidades de las montañas rocosas, en una instalación que oficialmente no existía, el almirante Webb estaba de pie ante una pantalla masiva que mostraba la cuenta atrás para el plazo de la humanidad. Quedaban 22 días. A su alrededor, las mentes más brillantes de la Tierra trabajaban frenéticamente para encontrar una manera de luchar contra un enemigo que podía mover planetas. Muéstreme lo que tenemos, dijo Webb a la doctora Vázquez, que parecía no haber dormido en una semana. Vázquez activó la pantalla holográfica en el centro de la sala. Modelos tridimensionales de las naves alienígenas aparecieron, girando lentamente para mostrar cada ángulo que sus sensores habían capturado. Hemos analizado cada bit de datos de las naves de la hegemonía, comenzó. Su tecnología se basa en algo que llamamos campos de armonía cuántica. Imaginen que pudieran controlar la materia y la energía cantando la canción matemática correcta. La coronel Sarah Chen, recién ascendida después de su trabajo durante la crisis, se inclinó hacia adelante. ¿Cantando? Es una metáfora, explicó Vázquez. Sus naves mantienen relaciones matemáticas perfectas entre todos sus sistemas. Cada componente opera en precisa armonía con todos los demás. Es increíblemente eficiente, pero requiere una previsibilidad absoluta. Webb estudió los modelos de las naves giratorias. ¿Qué pasa si introduces algo impredecible? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. He estado realizando simulaciones basadas en patrones de comportamiento humano, y los resultados son interesantes. Vázquez mostró una nueva pantalla con patrones de ondas. Las emociones humanas, particularmente las emociones fuertes, generan fluctuaciones de campo cuántico que son completamente caóticas. Miedo, rabia, amor, desesperación. Crean patrones que no se pueden calcular ni predecir. El general Harrison, el asesor militar de Webb, se cruzó de brazos. ¿Está diciendo que nuestros sentimientos pueden dañar sus naves? Estoy diciendo que nuestros sentimientos podrían ser capaces de perturbar sus naves, corrigió Vázquez. La hegemonía ha eliminado el caos de su existencia. Han evolucionado más allá de las respuestas emocionales. Su tecnología literalmente no puede dar cuenta del tipo de estática cuántica que la conciencia humana genera bajo estrés extremo. Webb sintió que algo que podría ser esperanza se agitaba en su pecho. ¿Podemos? Creo que sí. He estado trabajando con el equipo para desarrollar algo que llamamos el protocolo Caos. En lugar de tratar de igualar su tecnología, usamos nuestra humanidad en su contra. Hizo un gesto y la pantalla cambió para mostrar naves humanas equipadas con extraños dispositivos nuevos. Estos son amplificadores de resonancia cuántica. Toman las fluctuaciones cuánticas naturales generadas por la conciencia humana y las amplifican para convertirlas en armas. Cuanto más asustado, enojado o desesperado esté el operador, más poderosa será el arma. La coronel Chen miró fijamente los diseños. Está convirtiendo nuestras emociones en armas. Estoy convirtiendo nuestras emociones en algo contra lo que la hegemonía no puede defenderse, respondió Vázquez. Toda su civilización se basa en la eliminación del caos y la imprevisibilidad. Nosotros nos especializamos en ambos. Durante la semana siguiente,
Todas las principales instalaciones militares de la Tierra se convirtieron para producir los nuevos sistemas de armas. Los amplificadores de resonancia cuántica eran solo el principio. Ingenieros humanos, trabajando sin descanso, desarrollaron tecnologías que se habrían considerado imposibles solo unos meses antes. El Dr. Marcus Reed, anteriormente del proyecto de terraformación de Marte, presentó el trabajo de su equipo al Consejo de Guerra. Las llamamos cápsulas Berserker, explicó, mostrando diseños de naves espaciales de un solo piloto que parecían más dispositivos de tortura que vehículos. El piloto está conectado directamente a los sistemas de la nave a través de una interfaz neural. Cada emoción que siente se transmite a las armas y sistemas defensivos de la nave. El miedo hace que el escudo sea más fuerte. La ira hace que las armas sean más poderosas. ¿Y si un piloto está dispuesto a sacrificarlo todo? Hizo una pausa y su voz bajó. Si un piloto abraza la certeza de la muerte, la nave se convierte en algo que las computadoras de la hegemonía no pueden procesar. Un arma que opera con principios que su tecnología no puede entender. Webb estudió los diseños de las cápsulas. Claramente eran misiones suicidas. ¿Cuántos pilotos se han ofrecido voluntarios? Todos, señor. Cada piloto de la flota se ha ofrecido voluntario para el programa Berserker. En toda la instalación, otros equipos trabajaban en proyectos igualmente desesperados. Las estaciones mineras de asteroides se convirtieron en plataformas de armas cinéticas, lanzando enormes trozos de roca a una velocidad cercana a la de la luz hacia los bordes del sistema solar. Los ascensores espaciales se convirtieron en plataformas de lanzamiento para armas que usaban la irracionalidad humana como sus sistemas de puntería. Pero el proyecto más ambicioso se estaba desarrollando en un laboratorio seguro, 3 niveles por debajo de la instalación principal. La doctora Elizabeth Santos, la ganadora del premio Nobel más joven de la historia, trabajaba en algo que llamó el Protocolo Omega. Almirante, dijo cuando Webb visitó su laboratorio, lo que estoy a punto de mostrarle es la cosa más demente que cualquier humano haya concebido jamás. Viola todos los principios de comportamiento racional y pensamiento estratégico. Lo condujo a una cámara sellada donde un solo dispositivo descansaba sobre un pedestal. Parecía bastante inocente. Una esfera de metal pulido cubierta de huellas de manos humanas. ¿Qué hace?, preguntó Webb. Santos respiró hondo. Convierte todo nuestro sistema solar en un arma. Si lo activamos, cada ser humano en el sistema se convierte en parte de un campo de resonancia cuántica masivo. Cada emoción, cada pensamiento, cada acto desesperado de desafío se amplifica y se transmite a las naves de la hegemonía. Webb sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuál es el costo? Todos mueren, dijo Santos simplemente. Pero mueren de una manera que creará tanto caos cuántico que podría destruir la flota de la hegemonía. Quizás incluso enviar una señal a todas las demás especies contenidas de que los dioses pueden ser asesinados. Webb se quedó mirando el dispositivo. Eso no es victoria. Es aniquilación mutua. A veces esa es la única victoria posible, respondió Santos. La hegemonía cree que nos entiende. Creen que solo somos otra especie violenta que se rendirá ante una fuerza superior. No entienden que los humanos preferirían quemar el universo antes que vivir como esclavos. A medida que se acercaba el plazo, se presentaron más voluntarios de los que había puestos para cubrir. El capitán Morrison de la Defiant solicitó permiso para convertir su nave en lo que llamó una bomba de caos, una nave que embestiría al buque insignia de la hegemonía mientras transmitía los datos emocionales en bruto de su tripulación moribunda. La teniente Park, su oficial de sensores, presentó su propio proyecto. Lo llamo el protocolo del grito, explicó. Cada dispositivo de comunicación humano en el sistema transmite un único mensaje cuando comienza la lucha. No palabras, sino energía emocional pura. El sonido de 8.000 millones de personas negándose a rendirse. La coronel Chen coordinó la integración de todos estos sistemas en un único plan de batalla. Era diferente a cualquier estrategia militar en la historia humana. En lugar de tratar de superar en pensamiento o maniobra al enemigo, planeaban volverse tan caóticos e impredecibles que el intelecto superior del enemigo trabajaría en su contra. La hegemonía ha luchado contra otras 43 especies,
explicó a los comandantes reunidos. Cada una de ellas probablemente intentó igualar la tecnología de los alienígenas para luchar contra ellos en sus propios términos. Nosotros vamos a hacer lo contrario. Vamos a ser tan humanos que sus computadoras colapsarán tratando de entendernos. 3 días antes del plazo, Heraldo Sepon apareció de nuevo en el espacio entre la Tierra y Marte. Esta vez, sin embargo, no hubo un discurso formal. La figura alienígena simplemente se quedó en el vacío, observando la frenética actividad en todo el sistema solar. Cuando habló, su voz llegó solo a los centros de mando militares de la Tierra. «Os preparáis para la guerra», dijo, su tono llevando lo que sonaba a decepción. «Como las 43 especies antes que vosotros, elegís la violencia sobre la sabiduría». El almirante Webb activó el sistema de comunicación. «Elegimos la libertad sobre la esclavitud. Elegís la extinción sobre la evolución», respondió Sepon. «Esperábamos que vuestra especie pudiera ser diferente. Vuestra literatura habla de crecimiento, de ser mejores que vuestra naturaleza. Sin embargo, cuando os enfrentáis a la elección, volvéis a vuestros instintos primitivos. Quizás nuestros instintos primitivos son lo que nos hace fuertes», dijo Webb. El heraldo guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba una emoción que podría haber sido tristeza. «No podéis comprender las fuerzas que estáis eligiendo enfrentar. Nuestra tecnología puede desmantelar vuestro mundo átomo por átomo. Nuestra sabiduría abarca millones de años. Vuestras armas están impulsadas por el caos y la emoción, las mismas cosas que las especies civilizadas aprenden a superar». La doctora Vázquez activó su propio comunicador. «Heraldo Sepon, ¿puedo preguntarle algo?». La figura alienígena dirigió su atención hacia ella. «Habla, buscadora de conocimiento. Usted dijo que su especie fue una vez como la nuestra. ¿Qué pasó con los seres que los salvaron de ustedes mismos? ¿Los que les enseñaron a trascender la violencia?». Sepon guardó silencio durante tanto tiempo que Vázquez se preguntó si respondería. Finalmente, habló. «Ascendieron más allá de la existencia física. Se hicieron uno con los principios matemáticos que gobiernan la realidad misma. Oh», dijo Vázquez en voz baja, «se extinguieron porque olvidaron cómo luchar cuando algo peor que usted desapareció». La forma del heraldo parpadeó con lo que pareció ira. «Nada es peor que el caos y la violencia. Nada es más destructivo que los seres que eligen la guerra sobre la paz. ¿Y qué hay de los seres que eligen la esclavitud sobre la libertad?». Intervino Webb. «¿Qué hay de aquellos que aplastan los sueños de especies enteras porque temen un poco de caos?». «Mantenemos el orden», respondió Sepon, pero su voz parecía menos segura que antes. «Mantenéis el control», dijo la coronel Chen, uniéndose a la conversación. «Se han convertido en dioses porque están aterrorizados de lo que sucede cuando la gente piensa por sí misma». El heraldo comenzó a desvanecerse. «En 3 de vuestras rotaciones, aprenderéis la diferencia entre dioses y mortales. Preparad a vuestra gente para la reubicación. Será menos traumático si están listos». «Estaremos listos», prometió Webb. «Pero no de la manera que crees». Después de que Sepon se desvaneciera, el centro de mando quedó en silencio. Todos entendieron lo que se avecinaba. En 3 días, la humanidad se enfrentaría a seres con el poder de dioses, usando armas hechas de sus propias emociones y una voluntad de morir antes que rendirse. La doctora Santos se acercó al almirante Webb. «Señor, necesito su autorización para el protocolo Omega. Si nuestras armas convencionales fallan, si las armas del caos no funcionan, debemos estar listos para la opción final». Webb miró alrededor del centro de mando a los rostros de las personas que habían dedicado sus vidas a proteger a la humanidad. Tenían miedo, pero también estaban decididos. Preferirían morir libres que vivir como prisioneros. «Autorización concedida», dijo. «Si no podemos ganar, nos aseguraremos de que la galaxia recuerde que alguien intentó detener a los dioses». La coronel Chen verificó la pantalla de cuenta atrás. 72 horas, almirante. Webb asintió. 72 horas para enseñarle al universo que la humanidad no pide permiso para existir. En las profundidades del espacio,
las naves de la hegemonía comenzaron a brillar con intensidad creciente. Sus formaciones perfectas cambiaron a patrones de ataque que habían conquistado otros 43 mundos. Sus campos de armonía cuántica alcanzaron una resonancia perfecta, listos para comenzar el proceso de reubicar a otra especie violenta en una prisión lejana. Pero en la Tierra y en todo el sistema solar, 8.000 millones de humanos se preparaban para mostrar a sus jueces algo que nunca había aparecido en ninguna ecuación matemática o análisis lógico. Se preparaban para mostrarles lo que sucedía cuando animales acorralados decidían mostrar los dientes. Los 30 días habían expirado a las 6, hora estándar de la Tierra. Heraldo Sepon se materializó en el vacío entre la Tierra y Marte exactamente a la hora programada, su forma resplandeciendo con la perfección matemática que definía a la hegemonía. Alrededor del sistema solar, las 12 naves alienígenas comenzaron a brillar con intensidad creciente mientras se preparaban para purgar otro mundo primitivo. Pueblo de la Tierra, la voz de Sepon resonó en cada dispositivo de comunicación del planeta. Vuestro tiempo ha terminado. Habéis elegido la violencia sobre la sabiduría, el caos sobre el orden. Preparaos para la reubicación. El almirante Webb estaba en el centro de mando subterráneo, observando cómo las naves alienígenas cargaban sus armas de purga. A su alrededor, cientos de técnicos y oficiales esperaban su señal. 8.000 millones de seres humanos contuvieron la respiración mientras su especie se enfrentaba al juicio. «Abran un canal», ordenó Webb. «Canal abierto, señor». Webb activó su comunicador, sabiendo que sus palabras llegarían no solo al Heraldo, sino a cada nave y estación humana en todo el sistema solar. Heraldo Sepon, dijiste que elegiríamos la violencia sobre la sabiduría. Te equivocaste. La brillante forma del Heraldo se giró hacia la Tierra. Vuestras armas están cargadas y listas. Vuestras naves se esconden por todo vuestro sistema como depredadores preparándose para atacar. ¿Cómo no es esto elegir la violencia? Porque, dijo Webb, su voz resonando a través del sistema solar para cada oído humano, no elegimos la violencia. Elegimos la libertad. Y a veces, la libertad requiere una lucha. Hizo una pausa y luego pronunció las palabras que resonarían en la historia humana. A todas las unidades, aquí el almirante Webb, ejecuten el protocolo Caos. Muéstrenles lo que realmente son los humanos. La respuesta fue inmediata y terrible. Desde el cinturón de asteroides, la nave de patrulla de espacio profundo Defiant, convertida por el capitán Morrison, emergió de detrás de una roca masiva. Su casco brillaba con la misma energía cuántica que las naves alienígenas, pero donde la energía de la hegemonía era ordenada y matemática, el campo de la Defiant se retorcía con patrones caóticos que dolían al mirar directamente. Morrison, conectado a su nave a través de la interfaz neural, sintió cada emoción de su tripulación inundando los sistemas de la nave. Miedo, ira, un amor desesperado por las familias que nunca volverían a ver. Todo se convirtió en combustible para armas que operaban con principios que ninguna computadora de la hegemonía podía calcular. Aquí la Defiant, transmitió Morrison a la flota alienígena. Somos los demonios que crearon cuando se llevaron nuestras colonias. Es hora de conocer a sus creadores. La nave aceleró hacia la nave hegemónica más cercana a una velocidad imposible. Su campo de caos se fortalecía a medida que el terror y la furia de Morrison alcanzaban su punto máximo. Las defensas perfectamente ordenadas de la nave alienígena intentaron calcular un rumbo de intercepción, pero la trayectoria de la Defiant seguía cambiando a medida que la emoción de Morrison variaba de un momento a otro. Cuando las dos naves se encontraron, la colisión fue diferente a todo lo registrado en la historia. Los campos de armonía cuántica de la nave de la hegemonía, enfrentados al caos puro, comenzaron a fluctuar salvajemente. Los sistemas que habían funcionado sin fallos durante millones de años de repente no podían mantener la sincronización. La perfección matemática que impulsaba la tecnología alienígena se convirtió en su debilidad al enfrentarse a patrones que no podía predecir ni entender. La nave de la hegemonía explotó en una cascada de energía incontrolada cuando sus campos de armonía colapsaron. Morrison y su tripulación murieron en la explosión, pero su sacrificio envió ondas de choque a través de la formación enemiga. En todo el sistema solar,
Escenas similares se desarrollaron mientras las tripulaciones humanas activaban sus armas de caos. La teniente Park, ahora al mando de su propia nave, transmitió lo que llamó el protocolo del grito, una transmisión que llevaba los datos emocionales en bruto de cada humano en el sistema solar directamente a los sistemas de comunicación de las naves de la hegemonía. Los alienígenas habían pasado millones de años eliminando las respuestas emocionales de su existencia. Sus sistemas neuronales, evolucionados para un procesamiento lógico perfecto, no pudieron manejar la caótica inundación de la conciencia humana. Varias naves de la hegemonía simplemente se apagaron mientras sus tripulaciones eran abrumadas por emociones para las que no tenían un marco de comprensión. Heraldo Sepon observó con creciente alarma cómo su flota comenzaba a flaquear. «Esto es imposible», transmitió a las naves restantes. Las respuestas emocionales primitivas no pueden superar la tecnología avanzada. Pero lo imposible estaba sucediendo. Las naves humanas, impulsadas por el mismo caos e imprevisibilidad que la hegemonía despreciaba, estaban destrozando la formación alienígena. Cada piloto humano que moría se llevaba la resonancia emocional de su nave, creando explosiones cuánticas que perturbaban a las naves enemigas cercanas. La coronel Chen, liderando un escuadrón de cápsulas berserker desde la base lunar, activó su enlace neural y sintió cómo su conciencia se fusionaba con sus sistemas de armas. La cápsula respondía a su más mínimo cambio emocional, volviéndose más ágil a medida que su miedo alcanzaba su punto máximo y más letal a medida que su ira la consumía. Chen a todas las unidades berserker, transmitió: «Recuerden lo que les hicieron a nuestras colonias. Recuerden a los 20 millones de personas que nos robaron. Dejen que esa rabia alimente sus armas». Las cápsulas berserker pululaban alrededor de las naves de la hegemonía como avispas furiosas, demasiado pequeñas y caóticas para que los sistemas de puntería alienígenas las rastrearan eficazmente. Cada cápsula era pilotada por alguien dispuesto a morir por la libertad de la humanidad, y su certeza de la muerte creaba campos cuánticos tan inestables que desafiaban el análisis. Cuando la cápsula de Chen finalmente sucumbió al fuego alienígena, su grito de desafío moribundo fue amplificado a través de los sistemas de su nave y transmitido directamente a la nave hegemónica más cercana. La tripulación alienígena, enfrentada a la experiencia cruda de la mortalidad y la rabia humanas, no pudo procesar lo que estaban recibiendo. Su nave se alejó de la batalla, su tripulación catatónica por la sobrecarga emocional. En la Tierra, la doctora Vázquez monitoreaba la batalla desde el centro de mando. «Almirante, está funcionando. Los campos de caos están perturbando sus sistemas de armonía más rápido de lo que pueden compensar. Pero estamos perdiendo naves rápidamente». Webb observó la pantalla táctica mientras las naves humanas morían por docenas. Cada muerte, un sacrificio que debilitaba al enemigo. ¿Cuántas naves de la hegemonía siguen operativas? 7 de 12. Pero, almirante, se están adaptando. Las naves restantes están tratando de aislarse de nuestras transmisiones emocionales. Entonces es hora de la siguiente fase. Webb activó el comunicador de todo el sistema. Todas las unidades, ejecuten el protocolo Lázaro. Despierten al gigante dormido. En todo el sistema solar, sistemas automatizados que habían estado ocultos en asteroides, estaciones espaciales e incluso la luna de la Tierra, de repente se activaron. La humanidad había pasado los 30 días no solo construyendo armas, sino preparando todo el sistema solar como una trampa. Armas cinéticas masivas, disfrazadas de equipo minero, comenzaron a lanzar trozos de asteroides a una velocidad cercana a la de la luz hacia las naves de la hegemonía. Los ascensores espaciales se convirtieron en cañones de riel, disparando proyectiles impulsados por la energía emocional combinada de todos en la Tierra. Incluso los satélites de comunicación orbitales se transformaron en armas, transmitiendo caos humano puro a frecuencias que hacían inestable la tecnología alienígena. Pero la hegemonía no estaba indefensa. Heraldo Sepon, al darse cuenta de que las tácticas convencionales estaban fallando, activó protocolos de emergencia que no se habían utilizado en millones de años. Las naves alienígenas restantes comenzaron a brillar con intensidad creciente mientras se preparaban para implementar lo que la hegemonía llamaba purga final, la aniquilación completa de todo en el sistema solar. Especies primitivas, transmitió Sepon,
su voz llevando nuevas armonías de poder. Nos habéis forzado a usar métodos que abandonamos hace mucho tiempo. Vuestro caos termina ahora. La forma del heraldo comenzó a expandirse, volviéndose más grande y brillante mientras canalizaba el poder combinado de las naves hegemónicas restantes. El propio espacio comenzó a deformarse alrededor de la formación alienígena mientras se preparaban para colapsar la estrella del sistema solar y poner fin a la resistencia de la humanidad de forma permanente. Webb sintió que se le encogía el corazón al ver cómo las lecturas de energía se disparaban más allá de cualquier cosa que hubieran planeado. Vázquez, ¿pueden nuestras armas afectar ese nivel de concentración de energía? No, señor. Están extrayendo energía directamente del hiperespacio. Es como si se estuvieran convirtiendo en un agujero negro. ¿Tiempo hasta que puedan completar el proceso? 15 minutos, quizás menos. Webb miró alrededor del centro de mando a los rostros de las personas que habían luchado tan duro para salvar a su especie. Habían demostrado que los humanos podían herir a los dioses, pero podría no ser suficiente. Doctora Santos llamó a la científica que había desarrollado el protocolo Omega. ¿Su dispositivo está listo? Santos asintió sombríamente. Listo y armado, almirante. Una activación y cada humano en el sistema se convierte en parte de una cascada de resonancia cuántica. Debería generar suficiente energía de caos para desestabilizar lo que sea que estén construyendo. ¿Cuáles son las probabilidades de que funcione? Desconocidas. Estaríamos intentando algo que nunca ha sido probado por ninguna especie en la historia galáctica. Estaríamos convirtiendo en arma la muerte de toda una civilización. Webb guardó silencio por un momento, sopesando 8.000 millones de vidas contra la posibilidad de la libertad. Luego tomó la decisión que definiría el lugar de la humanidad en la galaxia. Hágalo. Mientras Santos se movía hacia el dispositivo Omega, las alarmas comenzaron a sonar en toda la instalación. En la pantalla principal, nuevos contactos aparecían por todo el sistema solar. «Almirante», gritó el teniente Rodríguez desde su estación de sensores. «Estoy leyendo firmas de energía masivas emergiendo del hiperespacio. Pero, señor, estas no son naves de la hegemonía». Webb se quedó mirando la pantalla mientras docenas de naves aparecían alrededor del sistema solar. Eran claramente alienígenas, pero sus diseños no se parecían en nada a las formas geométricas perfectas de las naves de la hegemonía. Estas naves eran asimétricas, caóticas, casi orgánicas en apariencia. Una nueva voz interrumpió todas las frecuencias de comunicación, hablando en un inglés acentuado pero claro. Flota de la hegemonía, aquí el jefe de guerra Kraxen de la Alianza de Mundos Liberados. Se les ordena cesar las acciones hostiles contra la especie humana de inmediato. La forma en expansión de Heraldo Sepon parpadeó con lo que podría haber sido sorpresa. ¿Las especies contenidas? ¿Cómo escapasteis de vuestros mundos santuario? De la misma manera que los humanos están escapando ahora, respondió Kraxen. Aprendimos que los dioses sangran cuando suficientes personas están dispuestas a hacerlos sangrar. Las naves recién llegadas abrieron fuego contra las naves de la hegemonía con armas que parecían violar las leyes de la física. En lugar de rayos de energía ordenados, dispararon ráfagas de caos puro que retorcían el espacio-tiempo a su alrededor. Webb abrió un canal hacia el aliado desconocido. Jefe de guerra Kraxen, aquí el almirante Webb del Comando de Defensa de la Tierra. Agradecemos la ayuda, pero ¿cómo nos encontraron? Vuestras transmisiones emocionales han estado llegando a través de la galaxia, respondió Kraxen. 43 especies contenidas sintieron vuestra rabia y decidieron que era hora de ser libres. La hegemonía ha gobernado a través del miedo durante demasiado tiempo. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto en millones de años. Por un lado, la perfección matemática de la hegemonía, con tecnología que podía remodelar la propia realidad. Por el otro, una alianza de especies que habían aprendido a convertir en armas el caos, la imprevisibilidad y la simple negativa a rendirse. Heraldo Sepon, su forma ahora brillando como una estrella, luchó desesperadamente por completar el protocolo de purga. Pero rodeado de campos de caos de múltiples especies, sus cálculos perfectos seguían fallando.
La armonía cuántica que impulsaba a la hegemonía comenzó a desmoronarse bajo el asalto del desorden puro. Esto no puede ser, transmitió Sepon. El orden debe triunfar sobre el caos. La lógica debe derrotar a la emoción. Esta es la ley fundamental del universo. El almirante Webb, observando desde la Tierra mientras la batalla se desarrollaba a su alrededor, activó su comunicador una última vez. Heraldo Sepon, te equivocas sobre la ley fundamental del universo. La verdadera ley es que nada permanece igual para siempre. Ni siquiera los dioses. La formación de la hegemonía comenzó a colapsar a medida que más y más naves caían ante las armas caóticas de la alianza. La forma de Heraldo Sepon parpadeó y comenzó a encogerse a medida que los campos cuánticos que mantenían su existencia se volvían inestables. Habéis condenado a la galaxia, dijo Sepon, su voz desvaneciéndose. Sin nuestra guía, las especies más jóvenes se destruirán a sí mismas y entre ellas. Quizás, respondió Webb. Pero lo harán libres. La forma de Heraldo Sepon se disolvió en energía dispersa mientras la última de las naves de la hegemonía explotaba en cascadas de fuego cuántico incontrolado. Por primera vez en 12 millones de años, los autoproclamados guardianes de la civilización galáctica habían sido derrotados. Mientras los restos alienígenas se alejaban de la Tierra, la nave del jefe de guerra Kraxen se acercó al planeta. Almirante Webb, en nombre de las 43 especies liberadas, agradecemos a la humanidad por mostrarnos que los dioses podían ser asesinados. ¿Qué harán ahora? Webb miró alrededor del centro de mando a los rostros de las personas que habían salvado a su especie a través de pura terquedad y una negativa a aceptar la derrota. Vamos a reconstruir nuestras colonias. Todas ellas. Y luego nos aseguraremos de que nadie nunca más tenga que elegir entre la libertad y la supervivencia. La galaxia será un lugar más peligroso sin el orden de la hegemonía, advirtió Kraxen. Webb sonrió. Bien. El orden está sobrevalorado de todos modos. 2 años después de la batalla de Sol, el almirante Webb estaba en el puente de observación de la USR Trebuchet, el primer acorazado construido específicamente por la humanidad. A través de las enormes ventanas, podía ver las ciudades reconstruidas de Nueva Ginebra brillando como joyas contra la superficie de Próxima Centauri B. La colonia que había sido la primera en desaparecer era ahora la primera en ser reclamada. Almirante, llamó la coronel Chen desde el puente de la nave. Estamos recibiendo una transmisión de rendición de la flota remanente de la hegemonía en el sistema Vega. Webb sonrió sombríamente. La guerra que comenzó con la humanidad enfrentando la extinción se había convertido en una revolución a escala galáctica. Las 43 especies que se habían unido a la Alianza de Mundos Liberados eran ahora 47, y más se unían cada mes a medida que se corría la voz de que los antiguos gobernantes podían ser derrotados. ¿Qué quieren?, preguntó Webb mientras se dirigía al puente. Lo de siempre, respondió Chen. Amnistía completa a cambio de datos tecnológicos y las ubicaciones de los mundos santuario restantes. Webb se acomodó en su silla de mando y estudió la pantalla táctica. El sistema Vega había sido uno de los centros de mando regionales de la hegemonía, defendido por 3 de sus masivas naves mundo. Ahora, esas mismas naves estaban a la deriva y sin energía, sus tripulaciones destrozadas por 2 años de una guerra que nunca habían sido diseñados para librar. ¿Abran un canal?, ordenó Webb. La pantalla principal cobró vida, mostrando a un ser que una vez había sido hermoso según los estándares de la hegemonía. La comandante Salit de la flota de Vega era alta y elegante, con una piel que cambiaba a través de patrones de luz. Pero ahora esos patrones eran caóticos y rotos, reflejando el estado mental de alguien cuya visión del mundo entera se había derrumbado. Almirante humano, dijo Salit, su voz llevando armonías de derrota. Ofrecemos la rendición de acuerdo con los protocolos establecidos en Riel. Webb se reclinó en su silla. Los protocolos de Riel habían sido idea de la humanidad, un conjunto de reglas sobre cómo las antiguas fuerzas de la hegemonía podían integrarse en el nuevo orden galáctico. A diferencia de los métodos de los alienígenas, los humanos creían en la redención en lugar del castigo permanente. ¿Dónde están los mundos santuario en este sector?, preguntó Webb. Transmitiré las coordenadas, respondió Salit.
7 mundos contienen especies desplazadas de nuestras operaciones de purga durante el último 1.000.000 de años. La población total es de aproximadamente 40.000 millones de seres. 40.000 millones de personas que habían sido arrancadas de sus hogares simplemente porque se atrevieron a explorar más allá de sus mundos natales. Webb sintió que la familiar ira crecía en su pecho, pero la reprimió. La ira les había ganado la guerra, pero no les ayudaría a ganar la paz. ¿Y las transferencias de tecnología? Continuó Webb. Nuestros generadores de armonía cuántica, equipos de ingeniería estelar y sistemas de reubicación planetaria serán transmitidos a sus equipos científicos, dijo Salit. Solo pedimos que recuerden que ya no somos sus enemigos. La doctora Vázquez, ahora sirviendo como oficial científica en jefe de la Flota de Liberación, dio un paso adelante. Comandante Salit, hay algo que necesitamos entender. La hegemonía gobernó durante 12 millones de años. Tenían tecnología que podía mover estrellas y remodelar la materia a voluntad. ¿Cómo perdieron ante especies que consideraban primitivas? La comandante alienígena guardó silencio por un largo momento, sus patrones de luz atenuándose. Olvidamos lo que significaba luchar. Eliminamos el caos de nuestra existencia tan completamente que no podíamos comprender a seres que prosperaban en él. Vuestras armas usaban principios que habíamos superado evolutivamente. Emoción, imprevisibilidad, la voluntad de morir por conceptos abstractos. Salit hizo una pausa y luego continuó. Pero más que eso, perdimos porque creímos nuestra propia propaganda. Nos dijimos a nosotros mismos que estábamos salvando a la galaxia de la violencia y el caos. Nunca consideramos que hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso si la lucha parece desesperada. Webb asintió. ¿Y ahora? Ahora aprendemos a vivir en una galaxia donde el orden no es absoluto, donde las especies más jóvenes toman sus propias decisiones, incluso si esas decisiones conducen al conflicto. Los patrones de Salit se iluminaron ligeramente. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo. Bienvenida a ser humana, dijo Webb con una leve sonrisa. Te acostumbrarás. Después de que la transmisión terminara, Chen se giró hacia Webb. Señor, estamos recibiendo informes de las flotas de liberación en todo el sector. El sistema Capella se rindió ayer, y la flota de Arturo está solicitando términos de negociación. A este ritmo, la guerra habrá terminado en un año. Webb estudió el mapa galáctico en la pantalla principal. Puntos rojos marcaban antiguas fortalezas de la hegemonía, la mayoría de ellos ahora en verde a medida que transitaban al control de la Alianza. Era una transformación que habría sido imposible de imaginar solo 2 años antes. ¿Y los mundos santuario? Preguntó. La flota del jefe de guerra Kraxen ya ha liberado 6 sistemas, respondió Chen. Los seres que estamos encontrando, almirante, algunos de ellos han estado encarcelados durante cientos de miles de años. Civilizaciones enteras que existían antes de que la humanidad descubriera el fuego. Vázquez mostró imágenes de los mundos liberados en su tableta. Estamos viendo una diversidad increíble, almirante. Especies que evolucionaron en entornos que apenas podemos imaginar. Algunas de ellas tienen tecnologías que complementan perfectamente nuestros sistemas basados en el caos. Webb examinó las imágenes de seres extraños y maravillosos emergiendo de sus mundos prisión. Muchos estaban confundidos y asustados, habiendo sido criados durante generaciones para creer que la galaxia fuera de sus santuarios era demasiado peligrosa para explorar. Pero otros recordaban sus orígenes y ardían con el mismo deseo de libertad que había impulsado a la humanidad a la rebelión. ¿Cómo se están adaptando a la liberación?, preguntó Webb. Mejor de lo esperado, respondió Chen. La mayoría de las especies están ansiosas por reclamar su independencia. Los zafirianos del sistema Altair ya han solicitado permiso para reconstruir su mundo natal. El colectivo cristalino quiere establecer nuevas colonias en el brazo de Orión. La doctora Santos, ahora sirviendo como asesora estratégica de la flota, se unió a la conversación desde su puesto. Almirante, nos enfrentamos a un desafío logístico que nunca anticipamos. Con 47 especies ahora formando parte de la Alianza, coordinar la expansión y la asignación de recursos se está volviendo increíblemente complejo.
Webb había estado esperando este problema. ¿Qué recomienda? Necesitamos establecer una nueva forma de gobierno galáctico, dijo Santos. Algo que garantice la libertad mientras previene el tipo de expansión sin control que la hegemonía usó para justificar su gobierno. Ninguna autoridad central, dijo Webb con firmeza. Así es como comenzó la hegemonía, como protectores que gradualmente se convirtieron en dictadores. De acuerdo, añadió Vázquez. Pero necesitamos algún tipo de marco para la cooperación. Acuerdos comerciales, límites territoriales, pactos de defensa mutua. Chen mostró una propuesta en la pantalla principal. Hemos estado trabajando con representantes de las otras especies liberadas. Lo llaman el Pacto de Cooperación Galáctica. Cada especie mantiene una soberanía completa sobre sus propios mundos y colonias, pero acepta ciertos principios básicos. Webb leyó el documento. Los principios eran simples. A ninguna especie se le podía impedir expandirse a mundos no reclamados. Los conflictos se resolverían mediante negociación en lugar de guerra cuando fuera posible. Lo más importante, ningún grupo podría reclamar autoridad sobre otros basándose en el avance tecnológico o la edad. No es perfecto, admitió Webb. Todavía habrá conflictos, disputas territoriales, probablemente incluso guerras. Pero serán nuestros conflictos, señaló Santos. Nuestras elecciones, nuestros errores de los que aprender. Una nueva voz interrumpió la conversación cuando el jefe de guerra Kraxen apareció en la pantalla de comunicación. La especie del líder alienígena se parecía a osos masivos con pelaje cristalino, y su voz llevaba el peso de alguien que había pasado décadas luchando por la libertad. Almirante Webb, dijo Kraxen, hemos recibido informes de los territorios del borde exterior. La última gran fortaleza de la hegemonía ha aceptado rendirse. La guerra ha terminado. El puente quedó en silencio. Después de 2 años de lucha constante, la palabra parecía casi imposible de creer. ¿Cuáles son los términos?, preguntó Webb. Transferencia tecnológica completa, revelación total de todos los mundos santuario y juicios para los líderes restantes de la hegemonía, respondió Kraxen. También solicitan que les permitamos establecer un único mundo donde los antiguos miembros de la hegemonía puedan vivir según sus costumbres tradicionales. Webb lo consideró. ¿Una reserva para dioses? En esencia, sí. No tendrían autoridad más allá de su mundo, ni capacidad para interferir con otras especies, pero podrían mantener su sociedad ordenada para aquellos que no pueden adaptarse al caos. Era una inversión irónica de la política original de la hegemonía, pero Webb vio la sabiduría en ello. De acuerdo. Todos merecen el derecho a elegir cómo viven, incluso si eligen el orden sobre la libertad. Durante los meses siguientes, la galaxia comenzó a transformarse de maneras que habrían horrorizado a los antiguos líderes de la hegemonía. Nuevas colonias brotaron en mundos que habían estado prohibidos durante millones de años. Se abrieron rutas comerciales entre especies que nunca se habían conocido. Tecnologías desarrolladas por diferentes caminos evolutivos comenzaron a fusionarse de maneras inesperadas. La humanidad se encontró en una posición única. Sus armas basadas en el caos y sus tácticas impredecibles habían sido la clave para romper el gobierno de la hegemonía, pero sus habilidades diplomáticas y su voluntad de incluir a antiguos enemigos en el proceso de paz los convirtieron en mediadores naturales en el nuevo orden galáctico. El almirante Webb, ahora ascendido a comandante supremo de las Fuerzas Espaciales Terranas, estableció su cuartel general en Nueva Ginebra. La colonia reconstruida se había convertido en un símbolo de la resiliencia humana y el primer lugar de encuentro para el nuevo Consejo Galáctico. Almirante, dijo la doctora Vázquez durante una de sus reuniones semanales, estamos recibiendo algunos informes interesantes de las flotas de exploración. Parece que la galaxia es mucho más grande y diversa de lo que la hegemonía nos hizo creer. Activó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia conocida. Grandes secciones que habían sido marcadas como espacio vacío en los registros de la hegemonía ahora revelaban signos de vida y civilización. No solo contenían a las especies agresivas, explicó Vázquez. Impidieron cualquier contacto entre especies que pudieran colaborar contra ellos. Hay regiones enteras de la galaxia que han estado aisladas durante millones de años. Webb estudió la pantalla.
¿Cuántas especies estimamos que hay ahí fuera? Potencialmente miles, quizás decenas de miles. La hegemonía mantuvo a todos separados para mantener el control. Y ahora todos son libres de conocerse, de comerciar, de luchar, de formar alianzas, de cometer errores y aprender de ellos. Vázquez sonrió. Va a ser un caos. Bien, dijo Webb. El orden está sobrevalorado. 6 meses después, Webb estaba una vez más en el puente de observación de la Retribution. Pero ahora la nave estaba en órbita alrededor de la Tierra. Debajo de él, el planeta brillaba con las luces de 8.000 millones de personas que se habían negado a aceptar la extinción. La coronel Chen se unió a él en la ventana. Las nuevas naves coloniales están listas para el lanzamiento, informó. 50 naves, cada una con 10.000 voluntarios. Establecerán asentamientos en 12 sistemas estelares diferentes durante los próximos 5 años. Webb asintió. ¿Algún problema con las especies locales? En realidad, lo contrario. La mayoría de ellas están solicitando asesores humanos para ayudarles a establecer sus propios programas de expansión. Aparentemente, nuestra reputación de rebelión exitosa se ha extendido. Webb se rió entre dientes. Hemos pasado de ser considerados demasiado violentos para expandirnos más allá de la Tierra a que nos pidan que enseñemos a otras especies a luchar por su libertad. La galaxia ha cambiado, almirante. Los 12 millones de años de paz forzada de la hegemonía han terminado. Algunas regiones están viendo conflictos a medida que las especies reclaman territorios o resuelven viejas rencillas, pero también están viendo una cooperación y un avance tecnológico sin precedentes. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Webb. Chen guardó silencio por un momento. A veces me pregunto cómo habría sido la galaxia si la hegemonía hubiera tenido razón. Si hubiéramos aceptado el confinamiento y aprendido a vivir en paz dentro de nuestro sistema solar. Y luego recuerdo a los 20 millones de colonos que nos quitaron. Las miles de especies mantenidas prisioneras por crímenes como la curiosidad y la ambición. Las civilizaciones que fueron borradas simplemente porque querían explorar más allá de sus mundos de origen. La voz de Chen se endureció. No, tomamos la decisión correcta. Webb miró hacia las estrellas, ahora llenas de las naves de docenas de especies, todas trabajando para construir sus propios futuros. No era perfecto. Habría conflictos, errores, probablemente incluso tragedias a medida que las jóvenes civilizaciones aprendieran a navegar por las complejas realidades de la política galáctica. Pero era suyo. No impuesto desde arriba por guardianes autoproclamados, sino elegido por las propias especies. Una alerta de comunicación sonó, y la voz de Heraldo Sepon llenó el puente de observación. El antiguo líder de la hegemonía había sobrevivido a la batalla final, aunque muy disminuido en poder e influencia. Almirante Webb, dijo Sepon, su voz llevando ahora matices de algo que podría haber sido respeto. Contacto con usted desde el mundo santuario de la hegemonía. Nuestra gente se está adaptando a sus nuevas circunstancias. ¿Cómo lo están llevando?, preguntó Webb. Con dificultad. Muchos no pueden comprender un universo sin un orden absoluto. Pero algunos, particularmente la generación más joven, están empezando a entender lo que quiso decir cuando habló de libertad. ¿Y usted? Estoy aprendiendo, admitió Sepon. He comenzado a estudiar la literatura humana, tratando de entender los conceptos que impulsaron su rebelión. Encuentro sus historias de individuos que eligen la muerte antes que la rendición muy esclarecedoras. Webb sonrió. ¿Alguna favorita? Hay un poema de uno de sus poetas, Dylan Thomas. No entres dócilmente en esa buena noche. Enfurécete ante la muerte de la luz. Creo que estoy empezando a entender lo que significa enfurecerse ante la muerte de las luces. Después de que la transmisión terminara, Chen miró a Webb con sorpresa. ¿Quién habría pensado que los dioses aprenderían poesía? Todos pueden aprender, respondió Webb. Eso es lo que hace que valga la pena luchar por el universo. Mientras la Retribution se preparaba para dejar la órbita de la Tierra para otra patrulla de los territorios humanos en expansión, Webb echó un último vistazo a su mundo natal.
El planeta que había sido sentenciado a la extinción era ahora la capital no oficial de la revolución más exitosa en la historia galáctica. La humanidad había demostrado que ser subestimado podía ser la mayor ventaja de todas. Le habían mostrado a la galaxia que los monstruos podían ser héroes, que el caos podía derrotar al orden, y que a veces el mayor acto de sabiduría era la negativa a ser sabio. Las estrellas llamaban, y la humanidad era finalmente libre para responder. Si este viaje por las estrellas te ha parecido épico y crees que la libertad es algo por lo que vale la pena luchar, dale a me gusta y suscríbete para más crónicas de la galaxia. La próxima rebelión podría estar a solo un clic de distancia.